contrato, si bien en las clases pasadas hemos hablado de una planificación, cómo se planifican las contrataciones, y hemos empezado a hablar de las fases de la contratación, ¿no? Las actuaciones preparatorias, que es la primera fase, que ya habíamos tocado el tema, y la anterior clase que hemos hablado de la fase de procedimiento de selección, donde esta va a estar a cargo de un comité de selección, en la cual este comité va a adjudicar o va a otorgar la buena pro al mejor proveedor que tenga la propuesta técnica y económica. Una vez ya otorgado la buena pro, también hemos hablado que hay un lapso donde se va a consentir esta buena pro. ¿Qué quiere decir que se va a consentir? Que no va a haber ningún otro postor que esté disconforme con la decisión que va a tomar este comité al otorgar la buena pro. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, ya pasamos a una siguiente fase, y que es la última fase de la contratación pública, que es la ejecución de un contrato suscrito entre la entidad y el contratista. En este caso, el postor adjudicado, ¿no? A ver, voy a compartir el material y me confirman, por favor, si se puede ver la proyección. Sí, profesor. Ya. Muchas gracias, Marco Antonio. Hoy vamos a hablar de ejecución contractual en las contrataciones públicas, como última fase de la contratación del Estado. Para ello, debemos definir qué significa un contrato. El contrato, como dice, es el acuerdo al que arriban la entidad, puede ser una entidad del gobierno nacional, del gobierno local, gobierno regional, o cualquier otra entidad que está en el ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del Estado. ¿Y cuáles son estas cantidades? ¿Qué entidades son de aplicación por parte de la ley? Eso está establecido en el artículo 3 de la ley de contrataciones del Estado, la ley 30225. Ahora bien, hemos dicho que este contrato va a ser el acuerdo en que arriban la entidad y el contratista. ¿Para qué? Para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la ley y el reglamento. En otras palabras, el contrato va a ser el acuerdo de voluntades entre ambas partes. En una parte va a ser una entidad del Estado y en la otra parte va a ser un contratista. Ahora, un contratista no necesariamente va a ser una misma persona jurídica. Un contratista también va a ser, puede estar representado mediante un consorcio, ¿no? Donde va a haber un representante común de este consorcio y que este consorcio pueden estar unidos de dos o a más empresas. Entonces, es el acuerdo que se va a suscribir entre ambas partes, con la finalidad ¿de qué? De crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica. Dentro del contrato, hay que saber definir a qué llamamos un contrato original y un contrato vigente. ¿Y por qué es importante definir estos dos conceptos? En el reglamento hay diferentes situaciones donde se van a hacer modificaciones a un contrato, en la cual en estos alcances que te va a dar el reglamento para hacer modificaciones, te van a hablar de estas dos palabras. Se pueden hacer modificaciones hasta por un 25%, por ejemplo, como adicional al contrato original, ¿no? Ahí tienes que saber diferenciar qué es un contrato original o un contrato vigente. Para ello, el contrato original es el contrato suscrito, dice, como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora. Y el contrato vigente va a ser aquel contrato original que ha sido afectado por las modificaciones al contrato, tales como reajustes de precios, ampliaciones de plazo
Puede ser adicionales o cualquier otro tipo de modificación convencional que establece el reglamento. En conclusión, el contrato original va a ser el contrato que se va a suscribir con las condiciones que se han dado en el procedimiento de selección. Si en el procedimiento de selección el proveedor te ha ofrecido 1.000.000, su oferta económica, y te ha ofrecido tal bien con cierta marca, con cierto modelo, el contrato se va a suscribir de acuerdo a esas condiciones que se han dado en el procedimiento de selección cuando se ha otorgado la buena pro. Una vez suscrito este contrato original, va a pasar a ser contrato vigente ¿cuándo? Cuando haya pasado o haya sufrido modificaciones. Por ejemplo, si el contrato original, suscrito entre las primeras condiciones del procedimiento, tenía un plazo de ejecución de 30 días, calendario, y cuando ya se ha suscrito y más adelante ha habido, digamos, consecuencias de retrasos, ya sea por parte del contratista, y el contratista ha solicitado una ampliación de plazo, que le den 15 días más para poder internar el bien. De los 30 días que era el plazo de ejecución contractual, se va a extender 15 días más. Entonces va a ser un contrato que va a tener un plazo de ejecución de 45 días. A este contrato que ya viene con la modificación de la ampliación de plazo, se le va a determinar un contrato vigente. Así también puede suceder mediante cuando se ha reajustado el precio, ¿no? Si bien había un precio original en un principio a través de un contrato original suscrito, pero si va a haber modificaciones de esta, se le va a determinar como contrato vigente. Ahora bien, si bien el contrato es un acuerdo de voluntades, pero también va a haber una obligación de contratar. ¿Y esto cuándo nace? Al momento que se te otorga la buena pro, tú al momento de inscribirte como participante, de presentar una propuesta en el SEACE, tú has llenado anexos que te solicitan la entidad. Y en uno de esos anexos, tú declaras bajo juramento que en el caso se te otorgue la buena pro, estás obligado a contratar con la entidad. Es por ello que cuando se te va a otorgar la buena pro, te van a condicionar una obligación de contratar obligatoriamente con el Estado. En otras palabras, con la entidad. Dice, esta obligación nace luego de consentida la buena pro, o que ésta haya quedado administrativamente firme. La entidad y los postores ganadores están obligados a contratar. En otras palabras, están obligados a suscribir un contrato. Puede haber situación donde esta obligación, o un supuesto donde esta obligación se puede exceptuar. Es cuando ambas partes se pueden negar a firmar un contrato. Y esto está establecido también y está regulado en el reglamento. ¿Cuáles son estas causales donde la entidad y el proveedor adjudicado puedan estar o se puedan negar a suscribir un contrato? Dice, una negativa por parte de la entidad a suscribir un contrato es porque cuando esté en este procedimiento para perfeccionar el contrato, haya ocurrido un tema de recorte presupuestal del objeto de materia del procedimiento. Un ejemplo, yo he otorgado la buena pro al proveedor A y este proveedor A, y estamos en estos plazos para el perfeccionamiento de contrato. Y esta adquisición iba a ser para una adquisición de cierto bien o de cierto servicio. Sin embargo, en este lapso, cuando vamos a firmar el contrato, ocurre una emergencia. Una emergencia no prevista que va a acarrear
que la naturaleza mismo, digamos por desborde de ríos o por muchas situaciones de la naturaleza, haya que la entidad va a tener que responder automáticamente ante esta emergencia. Es por ello que la entidad, para cubrir esta emergencia, puede desaparecer la necesidad de contratar ese procedimiento de selección para contratar otra cosa, ¿no? Que va a cubrir la emergencia. O sea, el presupuesto que estaba destinado para la adquisición del bien o del servicio A, lo puede utilizar para contratar un servicio B o un bien B que va a servir para esa emergencia. Bajo ese supuesto, la entidad se negaría a contratar con el contratista o con el postor adjudicado. Otra puede ser por norma expresa, ¿no? Cuando del mismo estado hay un pronunciamiento que se publique en el peruano en donde prohíbe a las entidades contratar la adquisición de cierto bien o cierto servicio. O en el otro caso, cuando va a desaparecer la necesidad debidamente acreditada. Por ejemplo, como ejemplo podemos poner, si la entidad ha convocado la adquisición de un bien A, o la adquisición de maquinaria pesada, o bien el servicio un servicio de transporte. Sin embargo, durante ese trajín, el gobierno regional de esta municipalidad le dice, hagamos un convenio y yo te hago el servicio gratuito. Tú ya no vas a tener la necesidad de contratar el servicio porque otra entidad, mediante un convenio, te está dando el servicio en la cual ya va a desaparecer la necesidad debidamente acreditada. U otro, que esta necesidad que hayas programado para su adquisición al momento del perfilamiento del contrato ya no sea de utilidad para la entidad, ya no va a repercutir en el cumplimiento de sus objetivos institucionales, ¿no? Ahora, hay negativas injustificadas. Una va a ser por pérdida automática de la buena pro. Esta negativa se puede dar cuando hay un plazo para que los proveedores presenten ciertos documentos para que suscriban el contrato, en donde la entidad va a tener que revisar estos documentos y si están correctamente presentados, se suscribe el contrato. Si el proveedor no presenta bien, no presenta correctamente estos documentos para firma de contrato, la entidad le puede observar, en la cual el postor adjudicado va a tener que levantar estas observaciones y la entidad va a tener que otra vez intentar firmar el contrato. Si en el caso el proveedor postor no subsana correctamente, la entidad podría quitarle la buena pro, ¿no? Y va a perder automáticamente la buena pro. Eso es injustificado. Ahora, una negativa por parte de la entidad justificada sería la imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible ya sea a ambas partes. ¿Cómo debe ser este contrato? El reglamento ha establecido ciertas cláusulas obligatorias que deberían estar en un contrato bajo la ley 30225, la ley de contrataciones del Estado. Señala que debe celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en los documentos del procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la entidad durante el mismo. Debe incluir necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas referidas a, estas son cláusulas obligatorias, garantías, la cláusula de anticorrupción, la cláusula de solución de controversias y resolución de contrato por incumplimiento. Son las 4 cláusulas que el reglamento de contrataciones del Estado te exige obligatoriamente que deberían estar en un contrato. Si una de estas garantías no
no se ha establecido en el contrato, eso puede ser un vicio de nulidad a tu procedimiento de selección, en la cual se va a tener que retrotraer hasta subsanar ese vicio. Ahora, como les comentaba, hay un plazo donde los proveedores van a presentar documentos para la firma de contrato. Este plazo se llama perfeccionamiento de contrato. Dice, se produce con la suscripción del documento que lo contiene, es el contrato, y su vigencia comienza al día siguiente de su perfeccionamiento. Desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato. Eso es el plazo de inicio de un contrato, cuando se perfecciona, ¿no? Su vigencia va a ser al día siguiente del suscrito y el plazo de ejecución va a ser cuando se cumplan las condiciones previstas en las bases y en el contrato. En subastas inversas electrónicas y adjudicaciones simplificadas para bienes y servicios, se puede perfeccionar un contrato con la recepción de la orden de compra o la orden de servicio, siempre que el valor estimado no supere los 200.000 soles. No necesariamente, conforme a esta precisión, no necesariamente tiene que haber un contrato, digamos literalmente hablando, suscrito entre ambas partes. La norma ha dicho que en subastas inversas y en adjudicaciones simplificadas, el contrato o el vínculo contractual se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra. La entidad emite la orden de compra, lo notifica al proveedor y el proveedor lo recepciona siempre y cuando el valor de este contrato, de esta orden de compra, no supere los 200.000 soles. Para el caso de procedimientos por relación de ítems, puede perfeccionarse con recepción de la orden de compra, siempre que el valor también referencial no supere el monto de 200.000 soles, ¿no? Y en comparación de precios, en este tipo de procedimientos, el vínculo contractual se perfecciona mediante la recepción de la orden de compra o de servicios. Pero hay entidades que no necesariamente quieren hacerlo mediante una orden de compra o servicios, ¿no? Quieren hacerlo mediante un contrato formal. También es válido, por temas de formalidad, también es recomendable, pero si lo quieren hacer mediante orden de compra o servicio, para comparación de precios, subastas inversas y adjudicaciones simplificadas, siempre y cuando el valor no supere los 200.000, lo pueden hacer mediante una orden de compra o una orden de servicio. Ahora bien, el proveedor, el plazo que va a tener para presentar los documentos antes de la firma de contrato, se van a contar en días hábiles todo este plazo que va a tener un procedimiento. La norma ha dicho, y el reglamento lo ha precisado, que dentro del plazo de 8 días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado firme, el postor ganador de esta buena pro presenta los documentos que son requisitos para perfeccionar el contrato. Ahora bien, una vez recibido estos documentos, en este plazo de 8 días hábiles, en un plazo, la entidad, en este caso ya la entidad, en un plazo que no puede exceder de los 2 días hábiles siguientes de presentado estos requisitos, la entidad, previa evaluación de estos documentos, va a tener que suscribir, si es que están correctamente los documentos, suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos siempre y cuando se hayan presentado observaciones. Ahora, como les digo, si la entidad ha hecho observaciones a estos documentos que han sido presentados por parte del postor como requisitos para la firma de contrato, la entidad le puede dar un plazo que no puede exceder los 4 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación. Le puede dar como máximo
que no puede exceder los 4 días hábiles. Va a depender mucho de la cantidad de documentos observados. Por ejemplo, si omitió presentar una declaración jurada, el postor como requisito, o si se olvidó de presentar la copia de un DNI, no sería muy razonable que le des 4 días hábiles para que subsane este requisito, ¿no? Va a tener mucho que evaluar la entidad, en otras palabras, el área de abastecimientos, cuántos plazos le va a dar para subsanar. Y va a depender mucho de la complejidad a subsanar y la cantidad de documentos que son, ¿no? Una vez otorgado este plazo, que no puede exceder los 4 días hábiles para que subsane el postor adjudicado, una vez que presente la subsanación, la entidad tiene otra vez otros 2 días hábiles para revisar y suscribir el contrato. Si es que todo está correcto, la subsanación, la entidad proyecta el contrato, lo suscribe y llama al proveedor dentro de estos 2 días hábiles para ya firmar el contrato. Ahora bien, ¿cuáles son estos requisitos que presenta el postor adjudicado? Generalmente los más generales, lo vamos a mencionar. Dice, para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la Buena Pro presenta, además de aquellos documentos previstos en el procedimiento de selección, lo siguiente: garantías, salvo casos de excepción, que lo vamos a hablar más adelante, cuando se presenta una garantía y cuando no se presenta una garantía. Contratos de consorcio, en el caso que el postor adjudicado se haya presentado como consorcio, va a tener que presentar su contrato de consorcio suscrito y legalizado. Código de cuenta interbancaria, o en el caso de proveedores no domiciliarios, el número de cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. Esto es, en otras palabras, la cuenta donde se le va a retribuir la contraprestación, el pago que le va a hacer la entidad al proveedor cuando cumpla con sus obligaciones contractuales. Otro requisito es la documentación que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponda. En personas jurídicas, el documento que acredita con facultades para perfeccionar el contrato es la vigencia de poder que te otorga la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿no? Una vigencia de poder, donde en ese documento se detalla quién es el representante que tiene poderes y facultades para firmar contratos civiles, administrativos con entidades públicas. Ese es en personas jurídicas. Ahora, si el postor ganador es una persona natural, va a tener que presentar la copia de su DNI, ¿no? De quién es el que va a suscribir el contrato. Los documentos que acrediten los requisitos de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras. En el caso de obras, en el procedimiento de selección, cuando se evalúa a los proveedores antes del otorgamiento de la Buena Pro, ellos suscriben una declaración jurada que cumplen con los requisitos de su personal. Y es en la etapa del perfeccionamiento de contrato donde van a tener que presentar la acreditación que respalda a su personal clave. La experiencia del residente, por ejemplo, en obras, la experiencia del residente, el certificado de la colegiatura habilitado, ¿no? Por el Colegio de Ingenieros, el grado académico, y así como de los otros personales claves, ¿no? En esta fase del perfeccionamiento del contrato, que va a tener que presentar estos documentos. Así como otros alcances que te da el reglamento. Dice, cuando las partes se niegan a firmar un contrato, ¿no? Cuando es imputable a la entidad, hay casos donde, y se ha visto casos frecuentes,
donde la entidad no quiere firmar el contrato porque el postor que ganó con la buena pro no es de su simpatía o no es de su, digamos, o por un tema de desconfianza, no se va a querer negar a firmar el contrato, una entidad, ¿no? En otras palabras, no ganó, digamos, no ganó tu proveedor que querías que gane este proceso de selección. Ya el comité, como sabemos que el comité es un órgano colegiado autónomo, cumple su función de otorgar la buena pro al mejor proveedor, de acuerdo a lo establecido en las bases, le da a este proveedor y al momento de ya suscribir el contrato, ¿no? Esta fase lo tiene de responsabilidad el área de abastecimiento, ya en un comité. Y justamente la entidad no va a querer firmar el contrato. Ya tiene, como sabemos, tiene 2 días para suscribir el contrato. Cuando ya se han recibido los documentos, la entidad está pasando al 3er día, 4.º día, 5.º día, y no le llama al proveedor, no le dice para firmar el contrato. La norma ha dicho que el postor ganador de la buena pro puede requerir a la entidad que cumpla con perfeccionar el contrato en estos casos, ¿no? Si es que se va a negar la entidad, si no le dice nada y está dejando pasar los días, en la cual le va a tener que dar un plazo de 5 días hábiles contados desde el día siguiente de recibido el documento mediante el cual se le requiere. Vencido este plazo, sin que la entidad haya perfeccionado el contrato, el postor tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, con lo que va a estar o va a dejar de estar obligado a suscribir el contrato. En este supuesto, la entidad no va a poder convocar ese mismo objeto contractual en el ejercicio fiscal. Como va a haber un perjuicio para el proveedor va a poder requerir por daños y perjuicios a su empresa, ¿no? Donde va a tener que solicitar ya un tema legal, un tema civil, donde el proveedor va a poder solicitarle a la entidad una indemnización, que se le llama. Ahora, cuando las partes se nieguen a firmar el contrato imputable al postor, si es que el proveedor no ha firmado el contrato porque no ha podido subsanar correctamente las observaciones a sus documentos, pierde automáticamente la buena pro. En ese tal supuesto, el órgano encargado de las contrataciones, que es el área de abastecimientos, en un plazo máximo de 2 días hábiles siguientes, requiere al postor que ocupó el siguiente lugar que presente los documentos para perfeccionar el contrato, ¿no? Si bien al que se le otorgó la buena pro se le va a quitar la buena pro, la entidad va a llamar al segundo lugar que estaba en ese proceso de selección para que venga a firmar el contrato. Si el postor que ocupó el segundo lugar no perfecciona el contrato, cuando el objeto de procedimiento de selección corresponda a bienes y servicios, y siempre que existan más postores que calificar, el órgano encargado de las contrataciones devuelve el expediente al órgano a cargo del procedimiento de selección en un plazo máximo de 2 días hábiles, a fin que por única vez verifique los requisitos de calificación de los postores admitidos según el orden de prelación obtenido en la evaluación, para identificar hasta 2 ofertas presentadas que cumplan con los requisitos de calificación. Si el postor que ocupó el segundo lugar no perfecciona en el contrato, cuando el contratista del procedimiento de selección corresponda a una subasta inversa, y siempre que existan más postores, el órgano también de las contrataciones va a tener que devolver este expediente al comité en un plazo máximo de 2 días, a fin que por única vez también revise las demás ofertas, respetando el orden de prelación para identificar hasta 2 ofertas presentadas. Si es que no va a haber más que calificar, el proceso se declara, el procedimiento se declara desierto y se va a tener que volver a convocar.
Ahora, el plazo de ejecución contractual, este es también otro de los bastantes errores o confusión que puede haber entre la vigencia del contrato y el plazo de ejecución contractual. Ambos, por un sentido, digamos, de criterio, se puede entender que la vigencia del contrato es también el plazo de la ejecución contractual, pero en el reglamento se ha establecido que el plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente de su perfeccionamiento, ¿no? De su suscripción, en otras palabras. O desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato según sea el caso. Por ejemplo, si hoy 19 de julio, he suscrito un contrato en donde el plazo de ejecución contractual se ha precisado que este plazo va a iniciar con la suscripción de un acta luego de haber verificado tales condiciones. Si bien el contrato ya se firmó hoy día, no significa que su plazo va a comenzar al día siguiente, ¿no? El plazo va a iniciar en las condiciones cuando se ha previsto, o bien al día siguiente cuando, si es que no se han previsto tales condiciones, pueden haber lo señalado que puede iniciar al día siguiente. También ocurre casos eso. Pero va a tener que cumplirse las condiciones o al día siguiente, según cómo se haya establecido en el requerimiento y en las bases. Ahora, los plazos de ejecución contractual, todos se computan en días calendarios, salvo aquellos plazos que el reglamento señale en días hábiles. Pero, en general, los plazos computables en un plazo de ejecución contractual es en días calendario. Ahora, ¿qué es la vigencia del contrato? Esa es la otra posición. La vigencia del contrato, más bien, se va a dar obligatoriamente desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, o en su caso, desde la recepción de la orden de compra u orden de servicio. Si hoy día, 19 de julio, he suscrito un contrato, su vigencia ocurre desde el día siguiente, o sea, desde el 20 de julio ya es vigente ese contrato. ¿Y cuándo culmina la vigencia de un contrato? Eso también es muy diferente cuando culmina el plazo de ejecución de un contrato. El plazo de ejecución hemos dicho que comienza desde el día siguiente o desde cuando se cumplen las condiciones previstas para su inicio. Y culmina en el plazo cuando se haya determinado, por ejemplo. Si hoy he firmado un contrato en donde el plazo de ejecución va a comenzar al día siguiente, el día 20, y el proveedor tiene 4 días para internar o sea, su plazo de ejecución contractual es de 4 días para internar la retroexcavadora. En otras palabras, el proveedor va a tener el 20, 21, 22 y el 23, que son 4 días, para poder internar la retroexcavadora o la maquinaria pesada. Esos 4 días es el plazo de ejecución contractual, ¿no? Donde tiene un inicio y tiene un final. Sin embargo, la vigencia del contrato es muy diferente, porque la vigencia del contrato, obligatoriamente su vigencia inicia al día siguiente de suscrito el contrato, pero la vigencia culmina cuando se haya otorgado la conformidad y se haya realizado el pago de este bien o servicio. En el caso de ejecución y consultoría de obras, la vigencia de un contrato va a culminar cuando se haya hecho el consentimiento de la liquidación de la obra o de la consultoría y al haberse realizado el pago. Tienen que cumplirse estas dos condiciones. Es la diferencia que se hace en bienes, servicios y ejecución de obras. Eso es cuando finaliza la vigencia de un contrato. Ahora bien, hay casos donde se va, por ciertas causales, se puedan dar nulidad a un contrato suscrito. Para ello,
hay que entender qué significa nulidad o qué significa esta palabra, este concepto de nulidad. La nulidad, se sabe bien que es una figura jurídica que tiene por objetivo proporcionar a las entidades en el ámbito de la contratación pública una herramienta legal lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación. Ahora, ¿cuáles son las causales para que un contrato quede nulo? Cuando se haya suscrito contraveniendo el artículo 11 de la ley, ¿no? Si el proveedor estaba impedido justamente antes de suscribir el contrato y aún así ha suscrito el contrato, eso va a ser una causal para que ese contrato celebrado entre ambas partes se declare nulo, ¿no? Otro va a ser, sabemos que los postores presentan documentos de acreditación, donde uno de estos documentos, el proveedor ha presentado un documento falso o un documento que ha sido adulterado, en la cual va a transgredir el principio de presunción de veracidad. Si durante la ejecución del contrato se ha verificado que este documento era falso, el contrato se puede declarar nulo. Mediante sentencia consentida, ejecutoria o reconocimiento de haber pagado, ofrecido o intentado pagar u ofrecer en el futuro algún pago, dádiva o comisión en relación con el procedimiento de selección. En un tema de soborno, también el contrato se puede declarar nulo. Recurso de apelación en trámite. Si no han tramitado un recurso de apelación, no le han dado la debida diligencia a ese recurso, y aún así han continuado con el procedimiento y suscrito el contrato, ese contrato se puede declarar nulo. Una contratación directa que haya realizado una entidad sin cumplir las condiciones y si haya celebrado un contrato a raíz de esto, ¿no? Donde esta contratación directa no cumplía las condiciones legales y se ha suscrito aún así un contrato, se puede declarar también nulo ese contrato. La no utilización de procedimientos previstos en la normativa también puede declarar que se declare nulo ese contrato. Por ejemplo, si durante la revisión de los documentos que presentó el postor para la firma de contrato no lo revisaste bien o el procedimiento, los plazos no seguiste conforme a la normativa y suscribiste el contrato, no estás utilizando correctamente los procedimientos previstos en la normativa, ¿no? En la cual tú puedes declarar nulo ese contrato para poder sanear ese procedimiento. Y la contratación sin procedimiento de selección también puede ser una causal de nulidad del contrato. ¿Y cuál es el procedimiento para la nulidad? Una vez identificado la causal, ¿no? Sustentado la causal, se declara mediante un documento la nulidad de ese contrato, ya sea resolución de alcaldía, resolución gerencial, resolución administrativa o cualquiera de ellas. La declaratoria de nulidad se va a tener que notificar mediante carta notarial más copia fedateada del documento que declara la nulidad. Y esta carta notarial va a ser dirigida al postor, a quien se le está declarando nulo el contrato, ¿no? Donde va a tener que ir acompañada, como señala, con una copia fedateada del documento que declara esta nulidad. 30, una vez declarado nulo, el proveedor que no está de acuerdo con esta nulidad puede someterlo a controversia, pero solo va a poder someterlo a arbitraje, más no a conciliación. Las nulidades no pueden ser presentadas ante un tema conciliatorio, solamente lo puedes presentar el recurso como medio de controversia en arbitraje, ¿no? Antes de los 30 días hábiles. Si se declara la nulidad, una entidad puede realizar el procedimiento previsto en el artículo 167, que es
prestaciones pendientes por ejecutar. Por ejemplo, si tenía un contrato de 12 meses y justo el proveedor estaba ya en el tercer mes ejecutándolo y había pagos que ya se habían hecho al proveedor, al tercer mes lo declaras nulo el contrato por un tema de, por ejemplo, por la causal de haber presentado documentos falsos o adulterados, ¿no? Que hayan transgredido el principio de presunción de veracidad. Declaras nulo, pero aún tienes que cumplir con el abastecimiento a tu área usuaria, ¿no? Tú como área de abastecimientos no tienes que dejar desabastecidos. Y el artículo 67 ha establecido un mecanismo que cuando un contrato se haya declarado nulo o se haya resuelto, la entidad pueda ejecutar las prestaciones pendientes de ese contrato declarado nulo, en la cual va a tener que llamar a los proveedores que han participado en el procedimiento de selección para ver quién de ellos tiene la voluntad para poder ejecutar estas prestaciones pendientes que han quedado de un contrato declarado nulo. Ahora bien, en un contrato, para salvaguardar el cumplimiento de ambas partes, sobre todo el cumplimiento por parte del contratista, del proveedor, se han establecido garantías. ¿Y garantías para qué? Para respaldar a la entidad ante cualquier perjuicio que le pueda acarrear un proveedor, un contratista. Dice, los postores y o contratistas presentan como garantías cartas fianzas, pólizas de caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la SBS que cuenten con clasificación de riesgo B o superior, en la cual va a ser un requisito indispensable para perfeccionar el contrato. El postor ganador entrega a la entidad la garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del contrato original. O sea, si mi contrato ha sido de 1.000.000 de soles, el proveedor va a tener que, si se le ha adjudicado por un valor de 100.000, va a tener que presentar una garantía de fiel cumplimiento de 100.000 soles como respaldo a que va a cumplir sus obligaciones. Y por eso se llama garantía de fiel cumplimiento. Esta garantía que va a presentar mediante carta fianza o póliza de caución va a tener que estar vigente hasta la conformidad cuando es en bienes y servicios. Su vigencia va a ser hasta que el área usuaria otorgue la conformidad de ese bien u otro servicio. En el caso de obras y consultoría de obras, la garantía va a tener que estar vigente hasta el consentimiento de la liquidación de la obra, por ejemplo, ¿no? En la cual el contratista va a tener la obligación de ir renovando su garantía de fiel cumplimiento. El reglamento, si bien ha precisado que el proveedor debe presentar una carta fianza o póliza de caución como garantía de fiel cumplimiento por el 10% del monto del contrato original, asimismo ha establecido una excepción donde no se pueda presentar estas cartas fianzas o pólizas de caución y lo ha llamado retención en los pagos como garantía. En otras palabras, la entidad le va a retener un porcentaje al momento durante los pagos, al proveedor le va a retener un porcentaje como garantía de fiel cumplimiento. ¿Y bajo qué concepto se da este tipo de garantía de fiel cumplimiento que son las retenciones a pagos? Dice que en los contratos periódicos de suministros de bienes o prestación de servicios, así como en los contratos de consultoría en general y ejecución de obras y consultoría de obras que celebren las entidades con las micro
y pequeñas empresas, bien, claro con esto, solamente con los contratos que se hayan celebrado con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 10% del monto del contrato original, porcentaje que va a ser retenido por la entidad. ¿Y cuándo va a ser retenido? La retención se va a efectuar durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. ¿Qué quiero decir? Si mi contrato tiene va a tener entregables, por ejemplo, programa de vaso de leche, donde en el programa de vaso de leche se van a entregar mensualmente cierta cantidad de kilos y cierta cantidad de leche durante un año. El proveedor cada mes va a ir dejando a la entidad y la entidad le va a ir pagando mensualmente. Durante los 6 meses, durante los primeros 6 meses, la entidad va a tener que retener prorrateadamente hasta llegar el 10% como retención de su garantía. Siempre y cuando esta empresa lo haya solicitado y a la vez sea micro y pequeña empresa que tenga esa condición. Solamente en esos casos va a proceder para el tema de suministros de bienes o prestación de servicio en general, así como en los contratos de consultoría, ¿no? Ahora, en obras te van a pedir otras condiciones. Para que se le haga retenciones a cuenta de pagos como garantía de fiel cumplimiento, en obras solo va a proceder cuando el procedimiento de selección original de cual deviene el contrato a suscribirse sea una adjudicación simplificada. Otra de las condiciones es que el plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a 60 días calendario. Y otra de las consideraciones es que el pago a favor del contratista considera al menos 2 valorizaciones periódicas en función del avance de obra. Es muy lógico que te pidan dos valorizaciones, porque si va a tener solamente un único pago ese contrato, se desnaturalizaría este tipo de retención, ¿no? Si bien hemos dicho que es obligatorio presentar una garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Ya sea carta fianza, póliza de caución o bien como retención a los pagos, el reglamento ha establecido excepciones para poder presentar esta garantía de fiel cumplimiento. En los contratos de bienes y servicios distintos a las consultorías de obras, cuyos montos o menores sean a 200.000, sean iguales o menores a 200.000, el proveedor está exceptuado de presentar una garantía de fiel cumplimiento. O sea, si al proveedor A le han adjudicado por un monto de 150.000 soles, él está exceptuado de presentar una garantía de fiel cumplimiento. Otra de las excepciones para presentar garantías es cuando se hayan adquirido bienes inmuebles. En la adquisición de bienes inmuebles, por ejemplo, los gobiernos nacionales se han establecido que como no tienen a veces local, hay entidades públicas que alquilan locales, ellos no le pueden, el proveedor que le está alquilando ese local está exceptuado de presentar garantía. Y tampoco la entidad lo pide, porque al contrario, más bien el proveedor es el que pide a veces garantía a la entidad por usar su inmueble, ¿no? Estos también son contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, ¿no? Están exceptuados los proveedores de presentar una garantía. Las contrataciones complementarias celebradas bajo los alcances del artículo 174, cuyos montos se encuentren dentro del supuesto contemplado, ¿no? Hay contrataciones complementarias que se hacen a un contrato original, en la cual si es que este contrato complementario no supera estos 200.000 soles,
el proveedor va a estar exceptuado de presentar una garantía de fiel cumplimiento. Ahora bien, modificaciones al contrato. Si bien hemos dicho que hay un contrato original, suscrito ya entre ambas partes, con condiciones ya establecidas para su ejecución. Sin embargo, por diversas situaciones se pueden dar modificaciones a esta. ¿Y cuáles son estas modificaciones? El reglamento ha establecido que se pueden dar adicionales y reducciones. Dice que para un adicional, el titular de la entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del 25% del monto del contrato original, siempre que éstas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato. De la misma forma, la entidad puede disponer la reducción de prestaciones hasta el límite del 25%. Se pueden, digamos, si un contrato tenía de 200,000 hasta el 25%, hasta 250,000, tú podrías hacer un adicional. Pero más allá de 50,000 para arriba y 50,000 para abajo, no puedes hacer. Sobrepasar estos límites, ya te ganarías una observación por parte del órgano de control. Así como pueden haber adicionales al monto del contrato original, también puede haber ampliaciones de plazo contractual, ¿no? Si mi plazo de ejecución era 60 días y por un tema de no imputable a las partes, se puede extender hasta los 80 días. Procede, dice, la ampliación de los plazos. ¿En qué casos? Cuando se aprueba un adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que se le hubiese otorgado. Y otro, para que proceda la ampliación de plazo, es cuando, por temas de retrasos o paralizaciones no imputables al contratista, ¿no? Por ejemplo, que haya habido una huelga, el contratista envió el material, pero por un tema de una huelga donde no ha habido pase de acceso en la carretera durante 4 días, y eso le ha generado un retraso para que el contratista entregue oportunamente el bien, puede solicitar una ampliación de plazo porque ese caso no es imputable al contratista. ¿Y cómo se solicita o cuál es el plazo para solicitar esta ampliación? Dice que el contratista debe solicitar la ampliación dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Poniendo como ejemplo esto de las huelgas. Si ya acabó la huelga, hay un plazo de inicio y un plazo de final de las huelgas donde ya va a finalizar digamos, el bloqueo de carreteras y ya va a haber un hecho generador que va a finalizar. A raíz de finalizado este hecho generador que va a ser la liberación de las carreteras para que ya circulen los carros, el proveedor, el contratista, tiene 7 días hábiles siguientes para presentar su ampliación de plazo. Si dentro de estos 7 días no lo ha presentado la ampliación y lo ha presentado en el 8º, 9º día, la entidad no está obligada a responder esa solicitud. Y si no lo va a responder, se da por ya denegada la ampliación de plazo. Pero si el proveedor ha presentado en el plazo correcto su ampliación de plazo, que son los 7 días, lo presentó él en el 2º o el 3er día hábil, esta ampliación de plazo, la entidad tiene 10 días hábiles siguientes de recibido esta solicitud de ampliación de plazo para responder si procede, si se acepta o se rechaza esa ampliación de plazo. Si en el caso la entidad no haya respondido en estos 10 días hábiles que tiene, la solicitud presentada por parte del contratista se da por aceptada. Eso lo ha establecido también el reglamento.
Y otro tipo de modificaciones del contrato es por cesión de posición contractual, ¿no? Solo procede la cesión de posición contractual en los casos de transferencia de propiedad de bienes que se encuentren arrendados a las entidades, cuando se produzcan fusiones o escisiones o que exista norma legal que lo permite expresamente. Ahora bien, incumplimiento contractual. Si bien hemos dicho que la entidad, el contratista, otorga a la entidad una garantía de fiel cumplimiento, ¿y qué pasa si el proveedor incumple con sus obligaciones? La norma ha establecido que se le deba aplicar en primera instancia penalidades. Estas penalidades tienen como función persuadir al proveedor o advertir al contratista: mira, si tú no me cumples tus obligaciones o si no me cumples en el plazo correcto la entrega del bien, te voy a aplicar estas penalidades en las cuales se van a ir descontado a tu pago. Eso es lo que te dicen las penalidades. En la entidad va a tener que prever en los documentos de procedimiento de selección la aplicación de penalidades por mora, que en este caso son los retrasos que podría tener el contratista, y asimismo puede prever otras penalidades que no sean de mora, van a ser otras. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. En el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los documentos del procedimiento, incluyen las previstas en el capítulo 6 del presente título. Hay penalidades ya establecidas, por ejemplo, en obras, que el residente de obras debe estar constantemente en la obra. Si es que hay un tipo de ausencia de este residente, se le pueden aplicar, ¿no? El supervisor puede informar que ha habido ausencia del residente y aplica las penalidades correspondientes. ¿Y cómo se calculan las penalidades por mora? En otras palabras, el retraso injustificado que va a haber por parte de los contratistas. Las penalidades se aplican automáticamente, las de mora, y se calculan de acuerdo a la siguiente fórmula, donde penalidad diaria va a ser igual a 0.10 por el monto vigente sobre F, donde F va a ser, va a tener un valor para bienes y servicios en general, el 0.5 cuando el plazo sea mayor a 60 días, y en obras el coeficiente de 0.15. Ahora, cuando los plazos son menores o iguales a 60 días, para bienes, servicios en general y obras es 0.40. En otras palabras, esta condición va a mantener F de acuerdo al tipo de plazo y al tipo de objeto de contratación que es, ¿no? En la cual se le va a multiplicar por los plazos de vigente en días, y cuando hayas hecho este cálculo matemático te va a salir una penalidad diaria, en la cual va a ser un monto, digamos, de 300 o 400, y si el proveedor se ha retrasado 5 días, vas a tener que multiplicar este 400 por los 5 días de retraso, ¿no? Que en este caso van a ser 2.000 soles, que le vas a tener que aplicar como penalidad por mora cuando el proveedor haya tenido un retraso injustificado al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Si ha habido, digamos, otras obligaciones que el proveedor ha incumplido, incluso ha excedido una penalidad por mora al 10%, ¿no? Ha excedido del 10%. El reglamento ha establecido causales donde se puedan resolver al contratista. Por ejemplo, dice que la entidad puede resolver el contrato de conformidad al artículo 36 de la ley, en los casos en que el contratista incumpla injustificadamente obligaciones contractuales legales
o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. Otra de las causales es cuando haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades en la ejecución de la prestación a su cargo. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. El contratista puede solicitar la resolución de los contratos en los casos en que la entidad incumpla injustificadamente con el pago y otras obligaciones esenciales a su cargo. No solamente la resolución puede ser por parte de la entidad, también puede ser por parte del contratista, ¿no? Ya que la entidad a veces, hay entidades públicas que no pagan oportunamente a los proveedores, ¿no? Y eso puede ser una causal para resolver el contrato por parte del contratista. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato. Por ejemplo, si la empresa ha sufrido un incendio de sus almacenes, ese es un caso fortuito de fuerza mayor, ¿no? Que por una incidencia de eso que no les, digamos, que es un accidente ajeno a la empresa, que no es, digamos, atribuible a la empresa, al contratista, él puede sustentar mediante esta información que va a tener de su incendio, en la cual va a solicitar la resolución contractual de ese vínculo, ¿no? Culminación de la ejecución contractual. ¿Cuándo culmina la ejecución contractual? Dice, la recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. Dice, la recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. ¿Qué quiere decir? Si el proveedor ya entregó los bienes, el proveedor, por ejemplo, el día lunes, el proveedor va a internar los bienes a la entidad. El responsable de recepcionar estos bienes en la entidad va a ser solamente en compra de bienes, estoy hablando en la compra de bienes, de recepcionar, más no dar la conformidad, solamente recepcionar, es el área de almacén, donde el almacenero va a tener que revisar el bien que está llegando, que cumpla aquellas formalidades de cantidad, del modelo, de la marca, ¿no? Cosas, digamos, formalísticas que va a tener que revisar. Si está bien, lo va a recibir. Una vez recibido, el almacenero comunica al área usuaria, que es el área que tiene el conocimiento técnico, o bien va a comunicar al área técnica para que venga y revise que el bien que ha recibido en almacén, que ya está internado en almacén, revise si está conforme técnicamente. En este caso, la responsabilidad va a ser el área usuaria de la conformidad. En servicios, más bien la recepción y la conformidad es por parte del área usuaria. La conformidad, dice, requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica dependiendo de la naturaleza de la prestación. Por ejemplo, si vamos a comprar computadoras, si bien el área de contabilidad o de tesorería es la que requiere computadoras, ha hecho su requerimiento para computadoras, pero el que va a revisar las computadoras no necesariamente va a tener que ser tesorería, porque si bien es el área usuaria, él no tiene las capacidades técnicas para poder revisar si la computadora que ha solicitado cumple con las especificaciones. En este caso, el área de informática va a tener que dar soporte, ¿no? Como área técnica responsable, de verificar si cumple. Si cumple, recién el área usuaria puede dar la conformidad previo informe técnico favorable del área de informática. Esta conformidad se emite en un plazo máximo de 7 días de producida la recepción, 7 días calendario, salvo que se requiere efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento o si se trata de consultorías en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de 15 días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad. Anteriormente, la ley no establecía una responsabilidad.
Pero a raíz de la última modificación que hubo el 2021, el 2021 del 2020, claro, por septiembre del 2021, creo que era el decreto de urgencia decreto supremo 060 del 2021. Antes la norma establecía que la conformidad se emite en un plazo máximo de 7 días, pero no señalaba bajo responsabilidad del funcionario que debe emitirla. Actualmente, si este plazo no se otorga la buena pro, no se otorga la conformidad, va a cargar una responsabilidad al funcionario que tenía la obligación de emitir la conformidad o hacer la observación. El mismo plazo de estos 7 días, ¿no?, resulta aplicable para la que entidad se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones según corresponda. Antes las áreas usuarias dejaban que se pasen estos 7 días y no había responsabilidad. De eso ha sido un gran aporte a esta modificación, porque actualmente en la contratación pública no tenemos muchos proveedores. El actuar de las entidades a veces es lo que aleja a los proveedores o quita la voluntad de los proveedores de seguir participando con las entidades públicas. ¿Por qué? Porque hay quejas de que las entidades no pagan en los plazos oportunos que la norma lo ha prescrito, y los pagos se hacen después de 2, 3 meses o 4 meses, ¿no? Es obligatorio cumplir con estos plazos para que la contratación pública sea más eficiente. Ahora bien, si bien el área usuaria tiene este plazo para otorgar la conformidad de 7 días, en el caso no esté correcto los bienes o la prestación del servicio no se haya realizado correctamente, puede hacer observaciones. De existir observaciones, la entidad las comunica al contratista detallando cuáles son estas observaciones, ¿no?, en las cuales va a tener que otorgar un plazo para subsanar no menor de 2 días calendario, ni mayor de 8 días calendario. Dependiendo de las compras o sofisticación de la subsanación a realizar, o si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor a 5 ni mayor a 15 días. Subsanar las observaciones dentro del plazo otorgado no corresponde la aplicación de penalidades. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para la corrección pertinente. En esta parte vamos a hacer un ejemplo. Proveedor, contratista internó el bien. Área usuaria verifica si cumple o no cumple. Verifica y le observa que no cumple el bien del proveedor. Traslada estas observaciones al proveedor para que subsane en un plazo no menor de 2 ni mayor de 8. Dentro de este plazo, el proveedor subsana este bien, otra vez lo trae a almacén, y el área usuaria verifica que sí está correcto, ¿no? Si va a subsanar en este plazo, no le va a aplicar penalidades por mora, por retraso. Pero si se va a exceder este plazo previsto, va a ser consecuente de aplicación de penalidad por mora, por retraso. Ahora bien, si pese a lo subsanado por el proveedor, el área usuaria verifica que otra vez no cumple este bien, o sea, sigue hay más observaciones, la entidad puede otorgarle otro plazo adicional para que subsane este bien, en la cual este plazo otorgado ya va a ser, va a acarrear penalidades por mora. ¿Cuántos días? Acá hay una pregunta, CEPSEP. ¿Cuántos días tiene el área usuaria para verificar el producto que fue recibido por almacén? Tiene 7 días calendario, CEPSEP,
para verificar si cumple o no cumple con las especificaciones técnicas. Asimismo, este plazo de 7 días es también no solamente para verificar si cumple. Si hay observaciones dentro de estos plazos de 7 días, también debe comunicar ya las observaciones al contratista para que sean levantadas. La entidad, una vez otorgado la conformidad, si ya le otorgué la conformidad, digamos el día de hoy, 19 de julio, todo está correcto, el bien que internó está correcto, la entidad paga al contratista las, el precio del bien dentro de los 10 días calendarios siguientes de otorgado de esta conformidad. En caso de retraso en el pago, en caso que la entidad se retrase en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse, generándose días que van a ser favorables para el proveedor si no le han pagado en este plazo de 10 días, en la cual les va a acumular intereses legales y pueden ser solicitadas por el contratista. Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación y arbitraje. Al hablar de pagos, tiene que decir que el dinero ya debe estar depositado en la cuenta del proveedor. Muchos dicen, sabemos que dentro de la cadena de gasto público existen fases de compromiso de vengado y girado, pero también existe una fase que es el pagado, en la cual este bien va a tener que estar en esta condición de pagado, ¿no? Eso sería de lo que es en el marco de la ejecución de un contrato. Como última fase, hemos señalado cuáles son las consecuencias de una ampliación de plazo, cómo se deben solicitar, cuándo se pueden hacer adicionales y cómo culmina la ejecución de un contrato. Eso sería todo por las clases de hoy. Me gustó mucho compartir con ustedes estas seis sesiones que hemos tenido, en la cual espero que haya sido de su interés y haya podido, digamos, aprender lo que es, en forma general, lo que es la contratación pública. Como les había mencionado en la anterior clase, al hablar de contratación pública estamos hablando de una norma muy amplia y dispersa en lo que es compras públicas. Como sabemos bien, no solamente es la ley y el reglamento. El OCE también emite opiniones, hay pronunciamientos, hay resoluciones del tribunal, incluso hay acuerdos de sala plenarios del Tribunal de Contrataciones que han hecho que la contratación pública normativamente sea muy dispersa. ¿Y por qué dispersa? Porque hay apreciaciones donde vamos a tener que indagar más información. No hay una ley, un reglamento que prevea todas el actuar en una contratación pública. Esperemos que con la nueva reforma de la ley de contrataciones del Estado, en donde ya el 10 de mayo el Pleno del Congreso, ¿no?, aprobó por dictamen una nueva ley de contrataciones, en donde se están viendo muchas, en materia de ejecución de contratos, va a haber muchos cambios, en materia de solución de controversias, incluso un régimen sancionador más flexible y a la vez más estricto. Van a aparecer nuevos principios, principios de idoneidad. He visto que hay un principio de idoneidad que se está incorporando a la ley, y diferentes situaciones. También va a haber garantías, va a cambiar mucho la ley. Esperemos que esta nueva reforma que se va a dar con la nueva ley de contrataciones prevea todas las inconsistencias que han habido anteriormente, ¿no? Y que no sea muy dispersa la norma. Eso sería todo por las clases. Si hay alguna pregunta, estamos para absolverlo.
Profesor, buenas noches. Sí, Marco, buenas noches. Sí, muy interesante, profesor, el tema que hoy día ha tocado. Nada más, profesor. Soy nuevo, pero interesante, profesor. Gracias, más bien. Sí, cualquier consulta, siempre soy de la idea de las clases que siempre he dado, eh, apoyar a aquellos que trabajan en la administración pública. Les voy a dejar mi número en el chat. Si tienen, aquellos que trabajan en la administración pública, si tienen, digamos, cualquier consulta que hacer, lo pueden hacer a mi número, escribirme al WhatsApp y gustoso voy a estar de poderles apoyar en el alcance que pueda, ¿no? Y con los conocimientos que hemos ido adquiriendo durante los años de experiencia. Muchas gracias a todos. Esperemos vernos tal vez en una siguiente oportunidad, tal vez compartiendo otros temas o tal vez trabajando, ¿no? Muchas gracias con todos ustedes. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.